yo estoy viendo el módulo PCM abajo y también estoy viendo el módulo PCM arriba. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy viendo eso? Bueno, vamos a aprender también a qué se refieren los símbolos. Yo se los voy a dar. Yo sé que ahí no se ve muy bien, pero yo se los voy a dar para que ustedes los puedan imprimir, los puedan descargar. Saludos muchachos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con el curso de análisis de diagramas. Fíjense, existen varios tipos de diagramas eléctricos. O sea, podemos tener que por marcas puedan haber ciertas diferencias. De pronto hay una diferencia en Ford, alguna diferencia en un símbolo, en Chevrolet y demás. A veces también podemos tener unos diagramas genéricos que no son directamente del fabricante, pero que también nos pueden servir muchísimo. Ahora, entonces, si hay diferentes tipos de diagramas, de seguro también se hace necesario, lógicamente, conocer los diversos tipos de símbolos, números y leyendas que puedan estar presentes en cada uno de esos diagramas. Y bueno, hay reglas generales que se cumplen según las normas, ¿ok? Hay reglas generales. Y estoy seguro que si aprendemos esas reglas generales y también aprendemos las específicas, luego cuando vayamos a pasar de pronto a otra marca de vehículo, etcétera, vamos a poder conseguir analizarlo. Fíjense bien, por ejemplo, un ejemplo claro y rápido. En este caso nosotros tenemos que hay una regla cumpliéndose en este diagrama y es que en la gran mayoría de los diagramas, en la parte de arriba, tenemos que las alimentaciones positivas, ¿ok? Y en la parte de abajo, cuando en el diagrama se representa alguna tierra o algún negativo, bueno, la vamos a tener representada, pero en la parte de abajo. Ok, eso se está cumpliendo tanto en este diagrama, fíjense, como en este diagrama que les voy a presentar acá. En este diagrama, efectivamente, también tenemos las alimentaciones en la parte de arriba, ¿ok? Alimentaciones positivas. Ok, perfecto. ¿Cuál es la diferencia rápida entre un diagrama y otro? Y comienzo con este ejemplo sencillo para que después veamos que también hay otros circuitos que se describen. En este caso estamos hablando de alimentaciones positivas. Perfecto. En el caso de este punto de acá y este punto de acá que alimentan a estos fusibles, lo que nosotros tenemos es que hay un voltaje todo el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Esté el switch en off, esté la llave fuera del vehículo o esté en on, lo que sea, ese positivo siempre tiene que estar allí. Mientras que en el otro caso nosotros tenemos un voltaje que tiene una condición, que es cuando esté en on o cuando esté en arranque el vehículo. Entonces ahí tenemos dos condiciones para hacer pruebas dependiendo de la falla, obviamente, que tenemos. Acá nos los dice, por ejemplo, en inglés, nos da la leyenda y nosotros simplemente vamos a saber que si dice todo el tiempo, es que está presente todo el tiempo, y si dice on o estar, es que está presente en esa condición. Mientras que en el caso de este diagrama, no dice que está todo el tiempo, como digo, allá lo dice en inglés, ustedes pueden hacer traducciones, lógicamente, apropiándose de cualquier herramienta tecnológica para poder hacer traducciones en varias partes del circuito, pero lo cierto del caso es que en este caso nos presenta es un 15 y un 30. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ustedes se lo van a grabar, a partir de ahora se lo van a grabar, recuerden, 15 es voltaje cuando está el switch en on o en arranque. Eso es 15. Y 30 es cuando el voltaje está presente todo el tiempo. ¿De dónde saca el profesor Garvin eso? No se preocupen que yo les voy a compartir para que ustedes puedan imprimir y practicar este tipo de cosas. Como les digo, estoy comenzando con este ejemplo súper sencillo, ¿ok? Para que ustedes puedan ir agarrando la idea. Entonces, ¿de dónde lo saca el profesor Garvin? 15 y 30. ¿Qué es 15 y 30? El número del circuito, ¿ok? Cuando nosotros vamos a la leyenda, que como les digo, les voy a compartir, si nosotros vemos, vamos a ubicar aquí, por aquí voy a ubicar el 15, vamos a ampliar lo más que pueda, el 15. ¿Qué significa el 15? Voltaje, llave de contacto en arranque o marcha sin protección de sobrevoltajes. ¿Y qué significa el 30? El 30 significa voltaje suministrado en todo momento sin protección de sobrevoltaje. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia entre ambos es que uno está todo el tiempo y el otro está solo cuando hay dos condiciones, en marcha o
en on. Entonces, ahí nosotros vamos a poder ir identificando este tipo de circuitos para saber si hay falla o no hay falla, ¿ok? Ahí viene lo importante. Fíjense, vamos a colocar otro ejemplo. Vamos a irnos acá. En este caso, cuando nosotros tenemos, aquí yo tengo algo que se llama sensor de temperatura de la culata. Perfecto. Y en este sensor de temperatura de la culata yo tengo aquí también varias cosas que vamos a todas a entender. No se preocupen, poco a poco, ¿ok? Pero este número que está aquí es el que me importa. Voy a colocarlo más grande. Este número que está aquí me importa. Miren, este 8 que está aquí. ¿Ok? Ese es el número de circuito. Ahora vamos a ver a qué se refiere ese 8. Obviamente ustedes pueden sacar el análisis del diagrama. Ah, ok, eso es un voltaje del sensor de temperatura al módulo o una señal del sensor de temperatura al módulo PCM. Pero hay ocasiones donde dependiendo del diagrama puede que nos den esta leyenda de aquí o puede que no nos las den. Ese es el motivo de poder tener varias formas de analizar el diagrama. Entonces, ese 8, este 8 que está aquí, ¿dónde lo vamos a buscar? Sí, correcto. En esa parte o en esa guía que les dije que obviamente les voy a compartir porque necesito que practiquemos, ¿ok? Necesito que este curso sea sumamente práctico y que lo impriman. Aquí yo tengo esto impreso, yo les voy a pasar todo esto. Fíjense, ¿qué dice aquí? Que el número 8, ¿a qué se refiere? Señal de sensor. Saludos a todos mis suscriptores de YouTube. Muchísimas gracias por estar allí. Esta es la clase número 2 del curso de análisis de diagramas. Todos los que quieran inscribirse de forma puntual y privada a este curso lo pueden hacer contactándose con nosotros por medio de los enlaces de comunicación, correo, WhatsApp, página web y demás que vamos a dejarle por allá, por abajo en la descripción y también por aquí los números de contacto. ¿Para qué? Para que si quieren todos estos materiales de apoyo descargados, todas las clases continuas y demás, lo puedan hacer y puedan ir muchísimo más rápido. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus me gustas y bueno, ya somos bastantes suscriptores y la verdad es que lo que queremos es que definitivamente estas clases puedan ser algo diferente, una academia que de verdad los haga convertirse en especialistas en diagnóstico electrónico. No duden en inscribirse si quieren ir muchísimo más rápido. Continuamos con la clase. Entonces, por el número 9 vamos a tener, por el número 8 vamos a tener la señal del sensor. Y aquí en el número 9 vamos a tener algo que está traducido aquí como vuelta de la señal del sensor, la referencia o masa. ¿Ok? Y fíjense que cuando nosotros nos vamos a aquel diagrama, miren lo que tenemos aquí, 9. ¿Ok? ¿Y qué es? ¿A dónde va ese 9? Es una referencia a masa que viene también ¿de dónde? De la computadora. Pero fíjense ustedes, muchachos, que aquí está la descripción. ¿Dónde va? Aquí y llega hasta aquí, módulo PCM. Ok, profesor Garvin, pero ya va, un momento, ¿cómo así? Yo estoy viendo el módulo PCM abajo y también estoy viendo el módulo PCM arriba. ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy viendo eso? Bueno, por la siguiente descripción. Quizá algunos ya lo saben, pero es por la siguiente descripción. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a tener que cuando tengamos un segmento, ya hablamos del número de circuito en líneas generales, muchachos, líneas generales, ¿ok? Estamos contextualizándonos de todo esto. Vamos a aprender también a qué se refieren los símbolos. Yo se los voy a dar. Yo sé que ahí no se ve muy bien, pero yo se los voy a dar para que ustedes los puedan imprimir, los puedan descargar. Necesitamos hacerlo, ¿ok? Esto se va a quedar en la mente. ¿Cuál es la idea? Que cuando terminemos podamos analizar cualquier diagrama. Tenga leyenda, no tenga leyenda, tenga números o tenga lo que sea, ¿ok? Y sea de la marca que sea, ¿ok? No importa que el carro sea eléctrico, diésel, híbrido, lo que sea. No importa. Ok, fíjense, ya hablamos del número del circuito, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de lo otro para decirles a qué se refiere eso del PCM. Dice, parte de un componente mostrado. ¿Qué quiere decir parte de un componente mostrado? Ah, las líneas segmentadas. Fíjense. Estas líneas segmentadas no continuas quiere decir, o sea, las líneas están así, fíjense. Si yo tengo unas líneas segmentadas de este tipo y aquí me dice SM, por ejemplo,
Yo tengo que analizar que la SM no está completa en el circuito, sino que solo están mostrando la parte de la SM que hace referencia a ese circuito mostrado. Por ejemplo, si yo tengo el panel de instrumentos en el sistema o en el circuito de carga del vehículo, ¿sí? Me aparece el circuito de carga del vehículo y yo tengo ahí el IPC, el panel de instrumentos. Yo digo, voy a tener nada más quizás dos líneas que quizás sean comunicación nada más. ¿Y por qué? Lo voy a tener solamente el panel de instrumentos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el panel de instrumentos con el sistema de carga? Que el panel de instrumentos nos indica a nosotros si el alternador está cargando, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí hay una relación. ¿Pero qué me van a mostrar? ¿Todas las cosas que tiene el panel de instrumentos? No, nada más me va a mostrar una parte, quizá la línea de comunicación. ¿Ok? Entonces, ese es el motivo por el cual están segmentadas las líneas. A diferencia de lo que vemos en la parte de abajo, fíjense, como aquí tenemos un relay y lo que sucede es lo siguiente, el componente está mostrado completamente. ¿Por qué? Porque las líneas no están discontinuas, sino que están continuas. O sea, el componente está mostrado de la siguiente forma, así. Si yo tengo un componente mostrado de esa forma, por ejemplo, un sensor de temperatura. Bueno, eso quiere decir que allí está mostrándose todo el componente. Perfecto. Eso es lo que sucede justamente también de esta forma en esta parte. Fíjense cómo nosotros tenemos un módulo de control del PCM arriba y un módulo de control del PCM abajo. Pero no es que sean dos módulos de control del PCM, es el mismo módulo, solo que en la parte de abajo está representado una parte y en la parte de arriba está representado otra parte. ¿Ok? Entonces no se vayan a confundir con eso. Oye, este carro tiene dos módulos PCM. No, no, no. ¿Ok? Entonces fíjense bien. ¿Por qué sabemos? Porque el módulo no está. Si el módulo le completamos las líneas así, ¿qué tendríamos que hacer? Poner todos los elementos y todos los cables aquí que el PCM tiene. Imagínense, no se pudieran ni siquiera representar. ¿Ok? Pero como nosotros simplemente estamos analizando esa parte del PCM que controla este sensor de temperatura de la culata, entonces no necesitamos colocarlo, sino que podemos colocar un pedacito aquí y un pedacito allá. De hecho, es el mismo componente. Fíjense, A147 y aquí dice A147. ¿Ok? Importantísimo entender esto. ¿Ok? ¿Qué otras cosas podemos tener? Muchísimas más. Como les digo, estamos haciendo un sondeo general y no me detengo como debo detenerme en cada una porque no quiero hacer dinámica la clase. Vamos a ir desglosando todo esto poco a poco, vamos a ir desglosándolo, pero rápido y concreto. Ok, perfecto. Fíjense, ¿qué otras cosas tenemos? Por ejemplo, hay unos manuales o diagramas que nos muestran también la sección del cable en milímetros cuadrados. ¿Ok? En este caso, 0.75, aquí lo tenemos. Ese sería la sección del cableado, ¿ok? Lo que es el diámetro de ese cableado. ¿Qué otra cosa podemos tener? Acá dice, toda esta parte que está aquí nos da, o mejor dicho, esta parte de aquí, nos dice aislamiento de cable es un color con banda de otro color. O sea, tiene un color y tiene la banda o una franja de otro color. Cuando veamos dos colores de este tipo, eso es lo que vamos a tener. Y obviamente todos estos colores, muchachos, están siempre, miren cómo lo tenemos aquí, en inglés. Entonces aquí tenemos rojo, en este caso rojo y negro. Eso también lo vamos a dar, toda esa lista de abreviaturas. Pero lo cierto del caso es que, por ejemplo, son algunos de los ejemplos que tenemos. Y fíjense, vamos a seguir mirando algunos otros circuitos. ¿Recuerdan lo que les dije allá al respecto de esta computadora? Vamos a verlo aquí. Esta parte de aquí es el A147. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, fácilmente podemos verlo ilustrado en esto que les voy a compartir. Recuerden, ¿qué estamos haciendo? Estamos mirándolo y analizándolo y luego
yo justamente después de esta clase les dejo cargado los diferentes diagramas para que ustedes lo practiquen, ¿ok? Así de simple. Y yo en la otra clase se los explico, pero ya ustedes lo han practicado. Esa es la idea. Fíjense bien. Miren, en este caso, nosotros tenemos que el número de componente, ¿cuál es? Este que está aquí, miren, A30. Cuando nosotros tenemos esto, en este tipo de diagramas, nosotros vamos a tener los números de componentes. Profesor Garvin, este tipo de manuales se utilizan en todos los vehículos. Estos particularmente en los vehículos Ford, pero en muchos vehículos ustedes van a poder analizar lo mismo. Eso del 15, eso del 30, ¿ok? Solo con algunas variantes. Por ejemplo, la parte de los colores. Fíjense que este cableado que está aquí, ¿cómo es? ¿Cómo es? Es red y negro. O sea, es rojo y negro, ¿ok? Entonces, red y una franja que es black en este caso. ¿Cuál? Este cableado que está aquí. ¿Y por qué necesitamos saberlo? Ah, porque en el caso de este diagrama, nosotros no tenemos los colores del cable allí a la vista. En cambio, en otros diagramas sí los podemos tener. Por eso es necesario tener todo en la mente. Entonces, hemos visto algunas cosas, como por ejemplo, esto que está aquí es el número de circuito. El 30, ¿qué quiere decir? A ver ustedes. Quiere decir que está energizado ¿cuándo? Sí, todo el tiempo. Efectivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es eso? El componente, el elemento que estamos viendo. ¿Sí? En este caso se llama P91. ¿Cómo vamos a saber nosotros qué es el P91? El propio manual va a dar la descripción. ¿Ok? Ahora, este número 7, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Al número de circuito. Y si vamos otra vez a la parte de abajo y buscamos a qué se refiere el 7, miren lo que dice. Voltaje suministrado en todo momento. ¿Ok? De un sensor, entre paréntesis. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Aquí lo tenemos. Tenemos la caja eléctrica. Vamos a ver qué otro tenemos por aquí. El 14. Vamos a identificarlo de esta forma. ¿Sí? Y ahí vamos a tener nosotros buscarlo y hacer entonces la respectiva práctica. ¿Qué quiere decir, profesor? Vamos a ir estos puntos que siempre me preguntan, profe, estos puntos, ¿qué quieren decir? Bueno, eso quiere decir que hay un empalme en ese cable. Por ejemplo, en este caso, fíjense que tenemos una representación bastante interesante. Aquí tenemos empalme. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Fíjense bien. El empalme es el S64. Ese es el empalme. Sin embargo, en ese empalme hay varios puntos, como por ejemplo, este punto de aquí, vamos a hacerlo en rojo, y también este punto de aquí, solo que está representado con una línea como si estuvieran separados para hacernoslos ver de una forma más sencilla. Pero eso no quiere decir que hayan dos empalmes, sino que es un solo empalme. ¿Ok? En este caso, eso es lo que está queriendo decir este punto de aquí. ¿Qué quiere decir ya ustedes para práctica? ¿Qué quiere decir que esto esté segmentado y dice que es el módulo de control PCM? ¿Qué quiere decir? ¿Está el módulo de control totalmente representado? No, ¿cierto? El módulo de control solo es una parte, ¿ok? ¿Qué quiere decir esta C que está aquí? Por ejemplo, eso quiere decir conector. Para darle los últimos datos, ya vamos a ir mirándolos y no se preocupen que todo esto se lo voy a compartir, pero es para que podamos ir entendiendo a qué se refiere cada uno de estos puntos, ¿ok? Por ejemplo, fíjense, aquí tenemos, ¿esto es qué? ¿Un qué? Efectivamente, un empalme. Esto quiere decir que aquí hay un empalme. ¿Y qué quiere decir ahora? Fíjense que nosotros teníamos en este caso unas líneas segmentadas que representaban un módulo, esto que está aquí, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un cable, por lo menos un cable grueso segmentado, como esto que está aquí, fíjense, el cable no está continuo y está para abajo. ¿Y abajo que siempre tenemos? Las tierras a chasis, ¿cierto? Por ejemplo, podemos tener otro tipo de tierras, pero efectivamente mayormente tierras a chasis. Entonces, fíjense bien, este empalme que está aquí tiene unas líneas segmentadas, ¿sí las ven? ¿Y llega a dónde? A una tierra, a una masa, mejor dicho. ¿Ok? Entonces,
Fíjense bien. ¿Qué quiere decir que estas líneas estén segmentadas? Que acá no solamente a ese punto, en ese tramo, no solamente está representado o no solamente llega ese elemento que está aquí, esta parte del circuito, sino que hay más elementos, más cableados que llegan también a esa tierra, a esa masa. Solo que lógicamente no están representados todos en el diagrama. ¿Y qué quiere decir? Que este que está aquí se vaya con una línea y llega a este punto, que es el mismo empalme. ¿Ok? Entonces, muchachos, hay diferentes cosas aquí. Y una de las cosas principales que yo quiero hacer es, profe, ¿por qué usted busca que se inscriban directamente para tener un trato directo en nuestros cursos? Porque, obviamente, por otros medios, como por ejemplo YouTube y demás, no podemos darle a imprimir todas estas cosas, no podemos hacerle un seguimiento, no podemos darles los circuitos para que ustedes practiquen, no podemos hacer un seguimiento de pruebas para saber cómo van, ni nada por el estilo. Es por eso el motivo por el cual nosotros queremos que ustedes puedan hacer parte formal de nuestros cursos. ¿Por qué? Porque sabemos que no es solo una clase, ¿ok? Una clase buena da muchísimos resultados, pero la atención particular, el poder mirar cómo van, el poder darles estos materiales de apoyo, que pueda haber una interacción, eso es lo que va a hacer que ustedes sean especialistas, ¿ok? Lógico que esto es una herramienta que nos ayuda muchísimo, este tipo de comunicaciones, pero aquí solamente yo puedo hablar y cuando mucho responder sus comentarios abajo. Pero los que están formalmente en el curso pueden tener una interacción más directa. Así que por ese motivo vamos a seguir analizando todas estas cosas. Profesor, ¿qué significan, por ejemplo, estos puntos de aquí? Estas líneas segmentadas ya no allí, sino líneas segmentadas de otro tipo. ¿Qué significan los conectores? ¿Qué significan los símbolos? Esto que está aquí, etcétera. Lo cierto del caso, muchachos, es que nosotros podemos, obviamente, simplemente llenarnos de información teórica y decir, bueno, listo, ya sé qué significan los símbolos, ahora vamos a aplicarlo. Eso es lo que necesitamos hacer. Por eso les voy a dejar a todos la posibilidad de poder descargar todo esto. Así que nos vemos en la próxima clase, producto de que estas clases más bien tenían que ser súper cortas, ¿ok? ¿Para qué? Para que vayamos estudiando y no haya excusas de que, profe, no tengo 2 horas para ver sus clases. No, vamos estudiando así sea un día sí y un día no. Clases de 15, 20 minutos, ¿ok? Así que nos vemos ahí adentro y seguimos adelante, muchachos. Chao.